Juego y la clavo de tres, hermano, me fresco, no pesa las 10. Llegamos fresco, quiero Mercedes, eso que no entre, no se sabe. Siempre por el carril del medio, pero creyendo que es posible. Yo, si tú me dices a mí, hace 6 años cuando migré, que hoy te iba a decir que pasé 3 años en el área de análisis, que ahora estoy como asistente en el juvenil, a lo mejor en 15 años seré el entrenador, estoy convencido de que seré el entrenador de la selección, pero no va a pasar no va a pasar porque te lo estoy diciendo ahorita. Claro. Va a pasar porque sea el mismo martillo de ir. En esta oportunidad, en este capítulo del podcast, tenemos a Miguel Medrano. Él forma parte de la familia del Sevilla. Pero bueno, hagamos una dinámica diferente, Miguel, en este capítulo. La estuve pensando, ¿qué te parece si tú te presentas y nos dices cuál es tu rol dentro del Sevilla, cuánto tiempo llevas trabajando ahí? Así las personas que están viendo este capítulo te pueden conocer un poco más. Bueno, William, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y participar en el proyecto. Pues yo soy Miguel Medrano, soy entrenador en la cantera del Sevilla. Tengo 4 años trabajando en el Sevilla. Los primeros 3 años trabajé como analista de cantera para el departamento de análisis, que pertenece al área de I+D+I. Ujú. Y desde el año pasado estoy como asistente técnico en el Juvenil A. Eh, y bueno, seguiré en esa misma función este año que viene. Miguel, también esta pregunta va muy enfocada en que la gente conozca tu trabajo. Entonces, hagamos un poco proyección a futuro. Imagínate, no sé, en 10 años, 5 años trabajando como director deportivo de la selección de Venezuela. Director deportivo, o en este caso director técnico, vamos a ser más específicos. ¿Cuál sería la idea de juego de Miguel Medrano para la selección? Y además de eso, ¿cómo sería el planteamiento táctico que utilizarías bueno, para llevar en ese momento, en ese sueño utópico a Venezuela a su primer mundial, o en ese caso ya pasando a su segundo mundial? ¿Cuál sería tu idea táctica para Venezuela? Bueno, estás yendo muy rápido. En 10 años, espero todavía estar en el Sevilla. 10, 15, el Eh, tiempo que tú quieras. en 15. Yo siempre digo 15. Ok. Eh, bueno, Venezuela ha tenido en nuestra corta historia, porque hay que decirlo, tenemos menos, somos como un adolescente todavía en el fútbol. Ha tenido dos eh, procesos muy exitosos, que son los de Richard Páez y los de César Faría. Ok. Richard Páez eh, con un estilo y Mm. César Farías con otro, aparentemente opuesto, mismo sistema, porque los dos jugaban 4-4-2, pero el equipo de Richard era como que más alegre y el de César como que más reactivo, ¿no? Sí. Eh, yo creo que en los sitios hay que respetar, cuando tú llegas a un sitio tienes que más o menos respetar la idiosincrasia o vas a estar más cerca del éxito si respetas esa La cultura, característica como del jugador. nosotros, la característica de los jugadores. Como nosotros, creo que una de las características o de las debilidades que hemos podido tener a lo largo de los años ha sido el aspecto defensivo. Creo que partir de esa base, siendo mi idea totalmente opuesta, a mí me encantan, por supuesto, los equipos de Guardiola Bien. y los de Bielsa y la agresividad y tal. Creo que de aquí a 15 años, no sé cómo estaremos, pero Sí. partiríamos de la seguridad, de armar el equipo de atrás para adelante y aprovechar el talento que siempre hemos tenido. Siempre Mm. hemos tenido. Antes estábamos hablando fuera Sí. de la grabación de Ronald y esos son los jugadores que que por suerte salen aquí. No sé si nos da para dominar, para hacer una selección dominadora hoy, pero estamos proyectándonos a dentro de 15 años. Sí. Creo que armaría una selección mucho más vertical, mucho más reactiva. Las Ok. eliminatorias son durísimas, durísimas, y necesita tiempo para consolidar una idea. Entonces, como hay muy poco tiempo generalmente y tiene que sacar puntos, porque si no me van a echar a la cuarta Claro. fecha, estar vivos, estar vivos. Fíjate que te estoy diciendo una cosa que va contra mis principios Sí. totalmente, pero creo que en la selección habría que partir de una seguridad defensiva. Lo Ok. entiendo así hoy. Quizá en 15 años soy yo, y que soy un kamikaze casi, y
amo a Bielsa y los equipos de Bielsa y a lo mejor en 15 años te digo, mira, voy con la mía y vamos para adelante. Si es hoy y no dentro de 15 años, creo que priorizaría por lo que veo en la selección, Sí. fortalecer el aspecto defensivo. Miguel, haciendo este recorrido y también colocándonos en esa misma idea de que pasaron 15 años y tú estás al frente como cabeza de un equipo de fútbol, en este caso de la selección, ¿qué características crees que te dio Venezuela en tu pasantía, en tus inicios, en este caso con Atlético Venezuela y los otros equipos en los cuales estuviste formando parte? ¿Y qué características te ha dado Sevilla hasta este momento para implementar esa idea que tú estás mencionando en este momento global para llevar a cabo el liderazgo de un equipo? Bueno, me parece mentira, Mm. pero tenía yo la idea de cuando viajé a España, Ok, como soy un amante de este juego ofensivo, creo que atacar, yo no, generalmente no pienso en mi portería, pienso en la de ya, enfrente. Sí, creo que el que ataca es el que condiciona, es ok. el que tiene la capacidad de hacer que pasen cosas, ¿no? El que está defendiendo está permanentemente a la expectativa del error Mm, y creo que el protagonismo está en atacar. Entonces, cuando fui al fútbol español, que teníamos la idea, ¿no? De la España del 2010, del 2008, del 2012, sí. aquel equipo, aquel Barcelona que todos recordamos, el mismo Sevilla multicampeón en el principio de la década de los 2000 y tal. Siempre equipos generalmente con jugadores de mucho talento, siempre equipos con jugadores muy buenos técnicamente. Habían tenido muchísimo éxito, sobre todo la selección y ese Barcelona con muy buen juego y quería yo como impregnarme de eso. Después cuando llegas allí te das cuenta que nos parecemos más de lo que creemos y Ujú, observas que la especulación reina, que el juego directo incluso en la mayoría de los casos es el que prevalece. Entonces fue como un choque porque me di cuenta que yo tenía una idea que venía de aquí, que era eso, totalmente la técnica, el pase, mm, el juego este posicional, y quería como que yo hacer un máster de eso, y llegué y me encontré que la realidad es que los equipos especulan, los sí. equipos eh, juegan directo, los equipos no sé, piensan en segunda jugada, y me quedé un poco ahí y he tratado de adaptarme a que, bueno, que es el fútbol español, pero hay muchas realidades también en el fútbol español. ¿Y tú ves factores comunes en los procesos que puede vivir un jugador en Venezuela o un jugador en España para que suceda eso lamentable, que el jugador no pase de juvenil a profesional? O sea, que hay muchas diferencias en cantidades. En España tendría que hacerte la comparación con fútbol de alto rendimiento. En España, a Claro. nivel juvenil, también hay infinidades de categorías y niveles Mm, y es mucha la cantidad. La similitud está en la sociedad actual, que es mundial. En Venezuela hay otras carencias que tienen que ver con el aspecto económico, con el aspecto claro. estructural, con lo que te ofrece un club, con lo que te puede ofrecer un club para para acompañarte a que tú llegues. Hay talentos excepcionales, como lo ha sido Yangel Herrera, que creo que todos sabíamos que los procesos daba igual porque los iba a quemar todos y ahí está jugando en el fútbol español. Pero cuando te hablo de una estructura que te ofrece muy pocos equipos aquí, es muy distinto porque no tienen la misma capacidad de acompañarte. En Mm, España o todos los equipos, por lo menos los profesionales, tienen una estructura con una cantidad de departamentos que te acompañan de mejor manera al futbolista para que vayan en el camino. De hecho, es una cosa que siempre hemos hablado. Aquí incluso debutan futbolistas más jóvenes por la necesidad de vender, por la necesidad de quemar etapas más rápido. Y en España como que cracks llegan a los 22 años y todavía se les está acompañando en un proceso y claro. todavía no han llegado a ni siquiera debutar en primera división. ¿Qué jugador te gusta de las categorías juveniles de Venezuela en este momento? Hablando de la sub-17 y la sub-20 que tuvimos
Bueno, ahorita esa... está este muchacho que la está rompiendo, Claro, yo en este momento a David como que Martínez lo coloco como aparte del lote, sacando a David Martínez, ¿qué jugador juvenil te gusta, te llama la atención? Capaz alguno que no tenga tantas luces, que no haya sido tan nombrado, que me, tú gu- digas, oye, veo algo interesante en este jugador para lo que se viene. me gustó mucho porque no lo conocía y me lo habían incluso llamado. Mira este jugador, Alcócer, Ok, Brian Alcócer. Mineros de Guayaquil. Porque Ahorita no que pasó Uruguay. sí, bueno, había estado en el Deportivo La Guaira Exacto. eh, y ahora está otra vez en Minero. Y creo que ahora, no sé si Está en se iba al Uruguay. exterior, me Sí, sí, parece. sí, pasó Uruguay. Exacto, se fue a Uruguay. Y me gustó, me sorprendió, me habían hablado maravillas y no lo había podido ver y lo doy ese, vayan al cosa. ¿Y qué te gustó de Alcócer? Sabes, más allá de que, bueno, fue el goleador en ese sudamericano, pero a nivel táctico y a nivel técnico también, ¿qué resalta de este jugador? Es más completo de lo que pensaba, no solo tiene gol, se mueve muy bien, es capaz de jugar por fuera, por dentro, potente, buen uno contra uno. Tiene una serie de características muy interesantes. Te repito, me sorprendió porque lo que me habían dicho no lo había podido ver en un video, había podido ver muy poquitas cosas en unos videos que me habían mandado y la verdad que en el suramericano me sorprendió. Liderazgo, personalidad, un montón de cosas. Ojalá le vaya bien al champ. ¿Y qué te parece, obviamente, hablando siempre con respeto, de este nuevo cuerpo técnico, de toda esta globalización argentina que llegó a Venezuela? ¿Qué crees que puede aportar a estos procesos de selección, tanto juveniles también y como la selección absoluta? Eh, bueno, el fútbol argentino siempre ha sido una debilidad para mí. De hecho, viví un tiempo y he hecho algunos cursos en el fútbol argentino. Muchos de mis referentes vienen de ese fútbol. Hay el entrenador que está ahorita en Chile, para mí, siempre digo que es Dios, porque gracias a que él estaba en el Sevilla, yo pude, Berizzo. Eduardo Berizzo y Roberto Bonano, siempre me acuerdo de ellos. Yo con el fútbol argentino tengo una debilidad y creo que soy hasta poco objetivo. Creo que principalmente le dan jerarquía. eh, eh, no quiere decir que en Venezuela no haya grandísimos entrenadores, creo que Claro. los hay, muchos. Creo que es una profesión que aquí se la toma bastante en serio los entrenadores por iniciativa propia en la formación y creo que hay muchos entrenadores capacitados, pero creo que indudablemente tener un cuerpo técnico de esta jerarquía nos viene bien, nos va a sumar, nos va, creo que nos va a dejar algo, que es lo que siempre estamos como pidiendo, ¿no? Que no sean procesos que duren 4 años y no nos quede nada. Creo o tengo la expectativa de que este cuerpo técnico, desde que estaba Peckerman, que ahora Ujú. no está, ahora con Batista y con los nuevos entrenadores que hay llegó creo que el hermano Checho Batista, que creo Sí. que también puede dar todas las ideas que vengan de gente que tiene muchísima más experiencia, que creo que es una cosa que tenemos que asumir. Como te decía que somos un fútbol adolescente, Mm. todo lo que venga estamos hablando de un país que nos lleva por lo menos 100 años de vivencias, de emociones, de pasiones, y yo estoy a favor, yo estoy a favor. Después habrá que ver y el resultado nos ubicará en un lugar, en otro, o lo evaluaremos de alguna manera. Yo creo que es positivo. Sabemos que al trabajar en una institución, obviamente se tiene como un lineamiento de trabajo, pero yo quiero ir un poco más allá y preguntarte, cuando analizas a un jugador, cuando le haces el scouting a un jugador, cuando tratas de buscar esas aptitudes que puede tener ese jugador, ¿cuáles son los pilares fundamentales en los cuales te fijas? Que dices, bueno, sé que debo apuntar a esto y a esto para hacer la radiografía más rápida y tener la mayor información del jugador que quiero analizar. Va a depender para qué lo quieres, para Ok. qué nivel lo quieres, para qué contexto lo quieres. Nada te va a garantizar, incluso aunque lo hayas tenido todo Sin duda. controlado y todo visto, que después llegue a donde tú lo lleves y se adapte Mm. por un montón de cosas. Si me estás hablando de jugadores juveniles, peor aún, Sí. porque estás hablando de, imagínate,
en muchos casos dejar la familia, dejar a los padres, dejar los compañeros del colegio, Mm. empezar una nueva vida. Evidentemente te fijas en las aptitudes físicas, la talla, en la musculatura, la técnica, depende de la posición, hay unas características especiales, pero lo difícil es acertar en el nivel, sobre todo en el fútbol juvenil. Ok. Comparar los niveles es muy complicado, ¿no? A veces uno cree, sobre todo porque estamos hablando de fútbol venezolano, entiendo, y la Sí. posibilidad de llevar recuerdo que han habido jugadores que han estado aquí jugando, no sé, no te voy a dar nombres, pero jugando 15 20 30 partidas en primera división aquí y hemos contactado con gente, o me he enterado de que han contactado con gente para llevarlos, no sé, al Getafe, ¿verdad? Y no juegan ni siquiera en la sub-20. Mm. Jugadores que ya han tenido 30 partidos aquí en primera división. Entonces, es cómo acertamos en los niveles. Si creemos que tiene el nivel, si creemos que físicamente está, que técnicamente está, que incluso es capaz de adaptarse, porque bueno, a lo mejor tiene familia europea Claro. pero después te encuentras con que en algunos lugares no está el nivel. Entonces desconcierta un poco y te miras como con más pinza. Por eso te decía lo de Alcócer, me habían hablado maravillas de él. Sí. Y ojalá, pero a veces dudas porque dice, ¿está para qué está? O sea, ¿o para qué nivel está? Lo veo que tiene esto, lo veo que tiene lo otro. Ahora ha demostrado incluso que a nivel internacional con los jugadores de su categoría y a nivel continental está por encima incluso, pero después hay veces que te sorprende porque no sé, cualquier nombre te estoy dando, ¿no? Lo llevas Mm. al fútbol portugués y a lo mejor no juega. Y entonces no te quedas como, ¿qué pasó aquí? Es muy difícil acertar por los niveles y por el contexto. A mí me parece muy interesante lo que estás comentando, Miguel, porque a veces cuando uno trata de dar una opinión sobre un jugador, y bueno, como tú dices, puede pasar cualquier cosa, sobre todo hablando de jugadores juveniles, siempre dicen como que, oye, no puede ser que este jugador que haya tenido este nivel no haya logrado esto, alegan personas del entorno que fue por indisciplina, por diversas cosas. Y se deja a un lado esta parte que para mí es súper fundamental, que es que realmente qué quiere el jugador. Porque capaz el jugador llega a una etapa en la cual dice, mira, yo no quiero convivir con esta presión, yo no quiero convivir dentro del mundo del fútbol por diferentes razones, ya no me gusta. Entonces, bueno, yo creo que hay que entender también la parte psicológica, como tú lo estás diciendo, a la hora de un jugador juvenil, porque no todos son las aptitudes técnicas y tácticas que pueda tener, porque al final también depende de su entorno, depende de muchísimas cosas, y es importante aclararlo, porque al final nosotros evaluamos al jugador muchas veces dentro de la cancha y lo mismo lo hace el fanático, pero también es importante salir de esa caja y ver que el ser humano siempre va a prevalecer a la hora de tener una carrera o no, porque si no es muy difícil todo lo que se viene dentro del fútbol en cuanto a presiones, que tú lo mencionaste sobre todo al principio de la charla. Sí, sobre todo es muy complicado porque además a Messi lo vemos todo, ¿no? Messi sabemos Claro, todo que es buenísimo, que va, de donde vaya va, eso es muy sencillo. sí. O como hablamos antes hablamos de David Martínez, ¿no? Ujú. Todos nos damos cuenta que el chamo tiene un potencial o de Telasco Segovia, todos nos dábamos cuenta de que Claro. el chamo estaba en un nivel tiene un nivel y un futuro muy prometedor. Pero después son las circunstancias, yo no sé, Mm. no conozco ni siquiera y no quiero ni faltar respeto ni nada, pero no sé si fue la mejor eh, experiencia Decisión. posible Sí. la de Telasco Segovia en Sampdoria, no lo Ujú. sé, como tampoco sé si la mejor decisión es que vayan a la MLS, o sea, no lo sé, porque cada situación y cada circunstancia es especial. Eso es Exacto. lo que te decía de adelantar procesos, que no en todos los futbolistas, de hecho, en la gran mayoría adelantar procesos es perjudicial. Mm. Entonces, ¿cómo acertar? Por eso le digo, los futbolistas, bueno, los vemos todos, es muy Ujú. sencillo. Pero después, ¿era acertado llevarlo a Sampdoria o era mejor que fuera aquí? ¿Cómo saber? ¿Cómo es la familia? ¿Cómo es él? Por eso te digo, no quiero ni Sí. hablar ni opinar porque no lo sé. Pero es complicado, es complicado. Ronald era una superestrella,
y los Mm. primeros meses con el frío le costaba. Roberto Rosales, que estamos hablando de Ronald, Roberto, Tomás, son nuestros, Salomón Rondón, digamos, los futbolistas más importantes que hemos tenido, por supuesto Arango, ¿no? Pero me acuerdo de ellos porque los tenía a Ronald, a Roberto y Tomás en las historias un poco más de cerca. Tuvieron un proceso de adaptación. Estamos Mm. hablando de los futbolistas más importantes a Tomás Rincón es uno de los futbolistas más importantes de nuestra historia. Sí. Y tuvo un proceso en Alemania y tal, igual que Roberto en Bélgica, procesos, que después su talento, sobre todo su cabeza, porque Mm. son chamos que entonces sí, centrado con el proyecto del fútbol internamente, no la familia, ellos, Exactamente. un deseo de cuidarse, de estar, de aguantar, de sacrificar un montón de cosas. Entonces, esa es otra cosa que me da mucha risa. Pues, aquí tenemos la osadía de criticar al capitán. Eh, pero han pasado todos por un proceso, Mm. todos por un proceso. Entonces, creo que eso es lo que hay que ver, sobre todo nosotros, que nos cuesta más, que sí creo que el pasaporte eh, es un hándicap, Mm. que ahora tenemos como que la puerta abierta de la MLS, pero realmente no sabemos si la MLS realmente es el nivel para después venir a competir las eliminatorias suramericanas. Eh, son unos procesos que son complicados Mm. y al futbolista venezolano tiene que entender que tiene que dar un poquito más incluso para todavía ser aceptado en el alto nivel. Miguel, mencionaste un ejemplo muy interesante, que es el de Tomás Rincón, haciendo como un resumen de su trayectoria en Europa. Él llega a Alemania, lo colocan como mediocampista, su posición natural, pero luego también hicieron algunos experimentos colocándolo como lateral. Después regresan algunos partidos a jugar en su posición natural y bueno, sale de Alemania, llega a Italia y creo que ahí también por la característica de la liga, le consiguen su puesto, su posición y también qué trabajo tiene que hacer con el equipo. Yo creo que ese ejemplo es muy interesante porque hay que entender que dentro del fútbol, como tú bien dices, se da un salto de Sudamérica a Europa y ese salto es importante a nivel psicológico para el jugador, pero también es importante qué club te toca, las características del club, qué te pide el técnico, cómo el técnico arma el equipo y bueno, que pueden ser variantes a la hora de que un jugador le vaya bien o no. Que después, bueno, Tomás tuvo la posibilidad de seguir su carrera y seguir evolucionando en ella, también por su característica, sus características mentales de poder tener esa capacidad de adaptarse. Pero haciendo el recorrido en cuanto a la parte táctica, es importante también ese ejemplo para ver lo importante que es tener un contexto adecuado para desarrollarse, ¿no? Sí, sí, por eso te decía a dónde lo vas a llevar, ¿no? A dónde lo vas a llevar y qué paciencia vas a tener, Uh -huh. hablando de jugadores jóvenes. Estamos hablando, lo que te digo, yo tengo debilidad porque lo admiro a Tomás y la carrera que ha hecho Claro. y, y ha sabido también aprovechar los distintos contextos en los que se ha desenvuelto, ¿no? Y de hecho tuve una oportunidad de conversar con él y le tocó Gasperini en una oportunidad, y me habló maravillas de Gasperini y la importancia de que vayas a un lugar donde el entrenador crea en ti, muera por ti Uh -huh. o vaya a la guerra contigo, vaya y tú mates por él, él mate por ti, es fundamental. O sea, cuando tuve esa suerte de poder hablar con él y me habló de Gasperini, casi que le brillaban los ojos, Claro. entiendes también el por qué se adapta, el por qué tiene éxito, el por qué es capaz de jugar, no sé cuántos partidos ha jugado ya en la Serie A, y se ha mantenido y ha jugado ya en 4 equipos en la Serie A, Uh -huh. con lo Sí. difícil que es. Entonces, sí, los contextos, un entrenador que confíe, que Mm. crea, que tú creas en la idea del entrenador como futbolista, y esa capacidad por eso te digo, y eso, el talento no es solo la técnica, el Uh talento -huh. es estar bien de la cabeza y estamos hablando de nuestro capitán, que creo que la cabeza siempre la ha tenido donde la tiene que tener.
Interesante también que tú, al vivir en España, creo que estás en la cuna del jugador que desarrolla la parte técnica. O sea, yo veo a España como ese país top en cuanto a la técnica de los jugadores y su desarrollo también a nivel juveniles. Siento que Venezuela, sobre todo hace, no sé, 15 años, un poco más, un poco menos, ha tenido muchos déficits en ese desarrollo en cuanto a las herramientas que le pueden dar algunos entrenadores, también porque esos entrenadores necesitaron herramientas para desarrollarse, pero esos entrenadores que capaz no le dieron las herramientas a estos jugadores a nivel técnico, esos clubes y hasta el mismo fútbol venezolano, que cuando dan ese paso, cuando dieron ese paso a otros países, que el fútbol se juega más rápido y es mucho más difícil, capaz se quedaron un poquito cortos. O sea, yo creo que ese análisis también es interesante porque capaz eso se ha cortado los últimos años. Vemos jugadores como Peñaranda, Soteldo, que técnicamente son exquisitos y que tienen el nivel para poder desarrollarse, que bueno, ya por otros aspectos no lo han hecho, pero sí importante desarrollar y me gustaría saber tu opinión sobre el jugador venezolano hace 15 años en cuanto a su desarrollo global, teniendo en cuenta también la parte técnica y lo que es ahora y las facilidades que puede tener ya al estar un poco más alineado al fútbol mundial. Bueno, no lo han hecho, es una manera de verlo, ¿no? Lo juega en el Salto de Brasil Claro, y habla de es, Europa, sí, exactamente. y, y si eso no es, digamos, llegar al alto nivel, o sea, yo respeto mucho a los dos igual. Claro. Peñaranda que la rompió en Granada, después ha tenido cierta dificultad para tener continuidad, pero creo que Ujú, es un talento, dos talentosísimos, ujú, sí, pero creo que son, como, nacieron, ¿no? Nacieron así, claro. nacieron buenos. Yo creo que la principal diferencia con España, estoy de acuerdo contigo, España es exquisita técnicamente, el futbolista español es una maravilla. Pero creo que la diferencia está en la cantidad, Ok. en las horas de vuelo. Eh, yo creo que en Venezuela tenemos talento, y han habido grandísimos, Arango, Estadio Rivas, Ujú, Guerra, Ronald, futbolistas técnicamente muy bien dotados, pero creo que de forma natural. La técnica y la gran diferencia, igual con el fútbol argentino y el brasileño, creo yo, es las horas de vuelo, las horas de experiencia. ok. El futbolista venezolano empieza a jugar tarde, Mm, generalmente. En muchas épocas, estoy hablando, ahora me faltan elementos del día a día porque tengo 6 años que me fui, pero claro, sí, sí, te lo que entiendo. conozco, lo que sé, lo que pregunto, lo que ahora veo aquí, el futbolista empieza tarde, Mm, generalmente se decide como que tarde también por el fútbol, porque está el béisbol ahí metido todavía ahí en medio, claro. a veces no sabe ni qué deporte va a Hago jugar. un paréntesis en esta respuesta que estás dando. ¿Qué es tarde para el fútbol actual de élite? O sea, ¿cuándo sería tarde empezar? Digo tarde porque la edad famosa de esponja, de Ujú, los 6, 7, 8, 9 años, donde siempre se aprende, ¿no? Pero las edades iniciales son muy importantes para el aspecto técnico. ok, Eh, entonces digo tarde porque a veces si tienes dudas en qué deporte vas a jugar y empiezas a jugar. De hecho, empezó tarde, pero claro, Ronald sí, era talentosísimo. O sea, por eso te digo, hay procesos en los que no, en los que estamos muy lejos mm, porque no tenemos un sistema de competición y una cantidad de partidos y de minutos de entrenamiento, de horas en los que nos llevan muchísima ventaja. Eh, en España los niños tienen una cantidad de horas de vuelo que a lo mejor nacen con el mismo talento que alguno de aquí, claro, pero han jugado, no sé, cantidad de miles de horas más y han tenido que resolver muchísimas más situaciones en espacios reducidos, en espacios claro, amplios, con ujú, rival, sin rival. Han tenido que controlar, eludir, regatear, conducir un montón de veces más que un futbolista venezolano por norma general. Por supuesto que hay en Venezuela también sitios y lugares, claro, pero son menores. O sí, sea, sí, te yo estoy entiendo. hablando que en España, en cualquier pueblo, en cualquier rincón, hay un equipo, hay una academia, hay un lugar con 100 niños Mm, jugando.
y eso que se ha perdido muchísimo el fútbol de calle, porque ahora hay menos fútbol de calle y hay más academia. Pero sin Claro, embargo siguen teniendo las horas, siguen los niños yendo desde tempranas edades en cualquier pueblo esa situación favorable. Aquí en cualquier pueblo no. te Aquí entiendo, en sí. Caracas te vas a ir a buenas escuelas, aquí en Guatire habrá algunas, Mm, pero no es la norma general. Entonces ahí es donde estamos lejos, creo yo, y ahí es donde no podemos tener la capacidad de tener más, porque los talentos los tenemos, sí. pero creo que una de las cosas en las que tenemos que crecer es en masificar, es que de verdad lleguemos a todos los rincones del país, una escuela de fútbol desde los 4 5 6 7 años, en mi opinión. Voy a tomar el ejemplo de Ronald porque es bastante particular, sobre todo con esta idea que quiero que me ayudes a desarrollar. El fútbol argentino tiene una etapa formativa bastante particular porque muchos de esos jugadores pasan por algo que se denomina baby fútbol, que es como el fútbol sala. Juegan en una cancha techada, con un espacio más reducido y luego ya en una etapa más adulta, digo adulta en su desarrollo todavía de niño adolescente, pasan a jugar a la cancha de 11. ¿Cómo lo ves tú en cuanto a esas características y esas herramientas que puede tomar ese niño que se desarrolla con esta metodología? Y sobre todo, hago el paralelismo con Ronald, que jugó un montón de tiempo fútbol sala y luego pasó al fútbol, que capaz esa técnica depurada que siempre ha tenido se formó y se forjó dentro del fútbol sala para poder aprovechar en el fútbol 11. Sí, históricamente el baby fútbol se dice que es la cuna de los grandísimos talentos. O sea, ayer creo que ayer o antes de ayer viendo una entrevista de Saviola que estaba Sí, hablando y él es el ejemplo del baby fútbol es Saviola, creo. totalmente. Tevez, Ujú. todos vienen del baby fútbol. Sí, al final son chiquititos, el espacio se adecua a ellos, Claro, la cantidad de rivales se adecua a ellos, tocan la pelota una cantidad de veces muchísimo exactamente. mayor. No sé, yo recuerdo aquí que se jugaba fútbol 11 cuando tenía 7 años, en el Mm. Guido Blanco, que es un estadio que tiene las dimensiones profesionales. Ok. Entonces parecían todos los niñitos corriendo en un cardumen, ¿no? Claro. Iban todos tratando de ocupar algún espacio, pero era como que estuvieran en la gran sabana. Y capaz o algunos no tocaban la pelota en todo el partido. Claro, Claro, alguno o la tocaría una vez o empujaba a alguno para exacto. sentirse como que estaba participando. Sí, esas son cosas que tendríamos que copiar, que creo que hay algunas, ¿sí? Tipo Rossi, creo que hay algunos torneos de fútbol 7 Mm. que me han hablado, pero yo te repito, no es que no exista, Sí, hay, pero en muchísima menor medida. Si te puedo nombrar la Pipo Rossi y en Argentina, no sé, en Tandil hay una Pipo Rossi. tal cual. O en, no sé, en cualquier lugar que tú digas, "No, ahí hay un torneo de fútbol, de baby fútbol. Aquí en Río Chico no está la Pipo Rossi. Claro. Y en España, ¿cómo es esa etapa formativa? ¿También se adapta a ese formato, por llamarlo de alguna manera, de baby fútbol que se practica Fútbol acá en 7 Argentina? Fútbol 7, en ok. España fútbol 7 Fútbol 7 hasta la categoría infantil, perdón, hasta la categoría, en infantil ya empiezas hasta la categoría Levín. Y en infantil ya juegan fútbol 11. Es ese proceso de adaptación, que el jugador sufre un poquito porque se tiene que adaptar empieza a adaptar a las dimensiones. Eh, Igual, fútbol 7 Mm, menos gente, menos espacio, eh, prioriza, la técnica tiene que salir automáticamente por el enfrentamiento, por el roce, por lo que te demanda cada partido. Miguel, cuéntanos cómo fue ese primer día de entrenamiento con el Sevilla. Ya después de que, bueno, empezaste a formar parte, ya te dieron la bienvenida, empezó el trabajo. ¿Recuerdas cómo fue ese día que te pusiste el buzo, el mono y, bueno, saliste a la cancha? Cuéntanos un poquito esas sensaciones, por favor. Bueno, muchos nervios, el primer día muchos nervios, a veces
Eso me fue pasando y a veces me sigue pasando que me abruma, a Ok, veces, porque entro y veo la ciudad deportiva y digo, mira, aquí estoy yo trabajando. Eh, y el primer día estaba cagadísimo, el primer día, no, pero, en parte, bueno, yo entré en el departamento de análisis sí, y recuerdo que empecé en el Sevilla C y allí, por eso uno, bueno, yo he tenido la suerte que me he ido encontrando con gente especial que me ha respetado y me ha tratado bien desde el principio. Recuerdo que en ese momento el coordinador del área de análisis era José Alberto Martínez ok, y los analistas estábamos asignados a los equipos, ¿no? Entonces en ese momento yo estaba en el Sevilla 6, mi primer día, bueno, voy a grabar mi entrenamiento y el entrenador era Lolo Rosano, que ahora es el entrenador con el que trabajo mm, en el juvenil. Él era en ese momento el entrenador del Sevilla C. Y recuerdo que voy, los saludo, los conozco, me acuerdo que era el primer día, entonces había una foto del- de estas oficiales de todo el del equipo y equipo, tal, ajá, y el cuerpo técnico, entonces, claro, la foto, la vaina, yo estaba medio perdido, pero bueno, la foto y me voy y subo y voy a grabar el entrenamiento porque ya iba a empezar. Y recuerdo que termina el entrenamiento y bueno, termino, estaba en el andamio, bajo, y recuerdo que Lolo como lo veo serio, no lo conocí, ok, y me dice, ¿y tú por qué te quedaste allá arriba? Me dice. Y yo, bueno, yo tenía que grabar, tengo que grabar el entrenamiento. Me dice, no, 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 pero ¿por qué? Normalmente, o sea, los analistas en épocas anteriores eh, participaban, o sea, grababan, en algunos casos con algunos entrenadores grababan y bajaban al entrenamiento por si había que ayudar en algo, ¿no? Colaborar, participar, deja la sí, cámara, digamos, grabando hacia la tarea y, y yo no y le digo, bueno, yo no voy a invadir un espacio que a mí no, esa fue mi respuesta, ¿no? No voy a invadir un espacio al que no me han invitado. Y me dijo, no, no, tú a partir de mañana eres un entrenador más. Y me acuerdo porque, bueno, ahora estamos trabajando juntos, como yo como asistente técnico, sí, pero claro, yo no sabía, o estaba muy nervioso y no, me salió fue ni acercarme, ¿no? No siempre, ¿no? Los códigos de toda la vida, ¿no? No vas a pisar ni el campo porque nadie te ha invitado, ¿no? ¿Cómo te vas a meter en un entrenamiento? claro. Y a partir de ahí participé todos los días como un ayudante más. ¿Y cómo ha sido, en resumen breve, tu pasantía por Sevilla en cuanto a los diferentes puestos que has ocupado, Miguel? Bueno, como te digo, empecé como en el área de análisis, el área de análisis no para de crecer, Ok, eh, no para de crecer, cada vez somos más y cada vez hay más proyectos y cada vez de verdad que es un lugar en que no se deja de aprender y no se deja de evolucionar, ¿no? El área de análisis, el dato, el análisis de datos. Es un club que tiene de verdad unas herramientas muy poderosas para, para analizar objetivamente las cosas que están pasando, y la evolución de las cosas que están pasando en ese proceso de las temporadas. ok, Y entonces, claro, fui creciendo allí, el área ha ido dando giro, eh, y ahora es como, se ha consolidado como una estructura en la que todos los analistas tienen eh, una relevancia fundamental en lo que pasa con todos los equipos de la cantera y como te digo, ahora somos muchos. Pero bueno, yo tenía esa inquietud siempre pues yo siempre entrené, yo había aquí trabajado de entrenador y lo que ok. quería era entrenar. Ujú. Y entonces se dieron una serie de circunstancias allí en las que, en las que pude, digamos, eh, volver a lo que yo quería, que era ser entrenador, y se dio este año que pasó, se dio este año que Ok, pasó y por suerte con un cuerpo técnico que ya venía conociendo, porque cuando eres analista
tienes el conocimiento de los cuerpos técnicos y la verdad que muy bien, muy contento. Ahora pertenezco a la estructura de los entrenadores, Ujú. antes pertenecía a la estructura de I+D o del área de análisis. Uno de los factores para nosotros que hacemos este podcast más importante es darle herramientas a las personas que quieren incursionar en el fútbol. Y bueno, qué mejor que los profesionales que han pasado hasta ahora, incluyéndote, que nos comentes cuáles han sido esas herramientas fundamentales para haber logrado este éxito que tienes en este momento, de haber pasado de vivir en Venezuela, de entrenar o ser parte de la familia de Atlético Venezuela, ahora estar en el Sevilla. Yo he sido siempre muy insistente, Ok, muy, ¿cómo se dice? Empecinado, ok, me dijo una vez una amiga. ok, Empecinado, empecinado. He tocado la puerta y si no me la han abierto la he vuelto a tocar y si no he tratado de seguirme preparando para volver a tocar la puerta y hay una forma más agresiva que es derribar la puerta, ¿no? claro, sí, sí. Que no sé si siempre es aconsejable ese concepto de si Pero no te te ha abren, funcionado, échala ¿no? abajo, ¿no? Pero a mí prácticamente en todas las cosas de mi vida en las que he querido y he ido a buscarlo, principalmente es irlo a buscar. Yo Ok, creo que muchas veces el error que cometemos es que pretendemos o que tenemos la ilusión de que desde casa nos va a caer esa oferta o nos va a caer la oportunidad o alguien te va a llamar, no existe. No existe. claro, sí, Y menos en y menos en el fútbol. El fútbol es ir y ser un martillo. No hay manera de que no. Y no te duermas, porque entonces ahora, yo por suerte tengo 4 años en un club que, te vuelvo a repetir, me sigue abrumando a veces cuando veo así la ciudad deportiva, miro el estadio el Jesús Nave y digo, wow, aquí estoy, wow, pero claro. no te duermas. No te duermas, sigue, ¿no? Sigue aprendiendo, sigue mejorando, sigue teniendo hambre. Mm, Nunca, nunca pisar a nadie, nunca meterle la mano en el bolsillo a nadie, nunca quítate tú para ponerme yo, claro, siempre por el carril del medio, pero creyendo que es posible. Yo, si tú me dices a mí, hace 6 años cuando migré, que hoy te iba a decir que pasé 3 años en el área de análisis, que ahora estoy mm, como asistente en el juvenil, a lo mejor en 15 años seré el entrenador, estoy convencido de que seré el entrenador de la selección, amén, pero no va a pasar no va a pasar porque te lo estoy diciendo ahorita, claro, va a pasar porque sea el mismo martillo de ir. O sea, yo siempre digo, si yo no hubiera ido un mes y medio a ver los entrenamientos de, de Berizzo, sábados, domingos, lunes, martes, todos los días, él no hubiera dicho, bueno, este por lo menos es responsable. claro, Vamos a que aprenda aquí de los analistas, ¿no? Y creo que Ramón Vázquez, que siempre también lo nombro, que es digamos, el jefe de los analistas, que fue el que me llamó cuando se abrió un espacio en la cantera para entrar. Creo que si se acordó de mí, fue porque en ese momento principalmente mostré responsabilidad, compromiso y una serie de valores que a veces decimos, sí, todos los tenemos, a veces no todos tienen, claro, parece como que es inherente, pero creo que de las principales virtudes que puedes tener es ser puntual, ser responsable, ser comprometido, estar dispuesto a trabajar horas extra, tener pasión por lo que estás haciendo. claro. Y bueno, ya creo que me extendí mucho. Va por ahí. Y Miguel, en la parte más, si se puede nominar técnica, ¿qué herramientas le recomiendas a las personas empezar si quieren arrancar en este camino de analista de video y también, bueno, tienen el sueño de ser entrenadores? Hablo por darte un ejemplo, no sé, Instat, Wisecout, alguna otra herramienta que a ti te sirva mucho en tu actual trabajo, que bueno, que eso puede ayudar también a que cuando una persona adquiera ese conocimiento pueda instalarse mucho más fácil en algún club profesional. Como entrenador, tienes que manejarlo todo, Ok, absolutamente todo, o sea, todas las herramientas. Tienes que saber para qué sirve un GPS, tienes que saber cómo cortar un video,
Si es exclusivamente, lo que pasa es que no me gusta hablar de exclusivamente, porque Sí, siempre digo que si estás en el fútbol, trata de aprender todo lo que puedas, ¿no? ok, Porque yo siempre fui entrenador, pero pude entrar eh, a un club como el Sevilla porque había un espacio como analista y a veces a lo mejor tú quieres ser entrenador, pero la puerta en ese momento no está, pero hay otra y también, y es fútbol y es apasionante y puedes manejar las tecnologías. Instant y Scout es comprarte una licencia que a lo mejor económicamente no tiene sentido hacer un esfuerzo si no estás. Eso te lo va a proporcionar el club donde estés trabajando. El ok, club donde estés trabajando con menos o más recursos va a tener, si no va a tener Scout porque no tiene muchos recursos, vas a poder ir a grabar el partido del rival con el que te enfrentes. O sea, que no soy partidario de sí invertir en una buena computadora, en un buen teléfono, manejar, tener aunque sea las herramientas de corte de video, las gratis o las básicas, ok, eh, el manejo de las nuevas tecnologías, el manejo de estos programas, Excel. Si vas el analista necesita manejar el Power BI, el ok. Excel, eh, pero el entrenador necesita manejarlo todo. Excelente. ¿Te acuerdas cuándo fue la primera vez que viste a Ronald? Que dijiste, oye, este juega mucho, porque sabemos que tienes una relación con él, por eso te pregunto. Él tendría 13 14, yo soy un año y algo menor que él, sí, pero maravillado desde el primer momento. Y después tuve la suerte de tener una relación muy cercana, porque en una época, cuando él estaba en la Casa Cruz del Caracas, Ujú. eh, pasamos un año, unos 8 meses vivíamos prácticamente juntos allí. Yo siempre digo que él, no solo el talento, sino que además es una persona extremadamente generosa. Mm. Es un chavo muy especial en cuanto a darse con la gente, generoso, amable, humilde. Y no sé, el día, me acuerdo en Argentina lo vi previo al suramericano de sub-20, nos vimos, Sí. dimos un abrazo, me acuerdo, pero ya lo conocía de antes. O sea, el día, aquí en Guatire habrá sido, en el Buenaventura. En esta nueva etapa que él está haciendo a nivel profesional, luego de haber jugado, haber sido futbolista, que está encargándose de hacer scouting, de captar talento, ¿ha conversado contigo? ¿Han tenido charlas de que él capaz te pregunte algunas cosas, ya que tú tienes experiencia trabajando con juveniles y todo eso? Sí, claro, claro, claro. Hemos hablado, hemos eh, soñado cosas juntos, tú sabes, imaginado proyectos, sí, hemos hablado del fútbol belga, hemos hablado del fútbol español, hemos hablado siempre del fútbol venezolano que nos duele, Claro. a veces decir qué podemos hacer para de alguna manera, ¿no? Ayudar no sería la palabra, pero digamos participar en algo que pueda ser positivo para el fútbol venezolano siempre, siempre que hablo con él, ilusión, vamos a ver, no sé, él todavía está muy reciente que se retiró, hay que ver Ujú. si ese camino es el definitivo, él tendrá que todavía ir explorando un montón de cosas, entiendo que con lo que le gusta es el fútbol y seguirá por ahí. Claro. Miguel, muchísimas gracias por tu tiempo. Agradecido por este espacio. La pasé muy bien hablando un rato de fútbol y bueno, siempre estás invitado para volver acá a ADN Táctico. No, te agradezco a ti por interesarte y nada, disculpa el internet, Puede pero pasar, bueno, tranquilo. espero que haya, espero que haya salido bien y que este proyecto te salga como lo imaginas. Amén, muchísimas gracias. Te mando un abrazo, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Un abrazo.